Canela TV presenta Terapia Política, un espacio para debatir los temas de interés nacional en un contrapunto de ideas, propuestas y conclusiones. Fabricio Vela pone a los protagonistas de la noticia bajo Terapia Política. Bienvenidos. César Litardo ha cumplido los primeros 100 días de su gestión como presidente de la Asamblea Nacional. Su elección permitió a Alianza País el pasado 14 de mayo mantener el control de la presidencia del Parlamento, como ha ocurrido desde el año 2009. Pero, a diferencia de los 10 años precedentes, eso solo fue posible gracias a un entendimiento entre la bancada de la Lista 35, el movimiento Creando Oportunidades Creo y los sectores independientes agrupados en el BIN y en el BADI. Ellos presentaron a este como un acuerdo de largo aliento, según dijeron, para garantizar la gobernabilidad. Pero en este lapso la situación de la Asamblea ha enfrentado una serie de tropiezos que tienden a afectar justamente esa intención de gobernabilidad. Tras estos 100 días, ¿hacia dónde va la Asamblea? Es interrogante que plantearemos esta noche en Terapia Política. Bienvenidos. Diana, buenas noches. Fabricio y amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Durante los primeros 100 días de la administración Litardo, la Asamblea Nacional ha aprobado apenas un proyecto de ley, el que eliminó el impuesto verde. Por el contrario, cerró el debate del Código Orgánico de Salud, pero no hubo consenso para la votación. Mientras, la discusión sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal sigue sin lograr consensos en torno a temas sensibles como la despenalización del aborto por violación o el uso del cannabis para fines terapéuticos. En cuanto a fiscalización, en estos 100 días, 3 juicios políticos llegaron al Pleno del Parlamento y 3 más esperan su calificación para iniciar el trámite legal. Los primeros 100 días de César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional dejan como saldo apenas una ley aprobada, la que derogó el impuesto ambiental a la contaminación vehicular conocido como impuesto verde, y 3 juicios políticos, a la ex canciller María Fernanda Espinosa, que no tuvo votos para su censura, a la ex ministra de Salud Verónica Espinosa, que fue censurada, y a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez, que terminaron censurados y destituidos. Se cerró el segundo debate del proyecto de Código de Salud, cuyo trámite ha tomado 7 años, pero no hubo consenso para aprobarlo pese a 2 convocatorias fallidas para votación. Litardo consensuó con las bancadas legislativas una agenda de 180 proyectos de ley, que tienen informe para primero o segundo debate, pero cuyo trámite en varios casos no ha avanzado significativamente. Figuran, por ejemplo, las reformas al Código Integral Penal, Ley de Movilidad Humana, Ley de la Función Legislativa, Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, Ley de Navegación, Código de la Democracia, Ley de Comunicación y la Ley de Registro Nacional de Violadores. Se conoce que tras el receso legislativo, el gobierno remitirá a la Asamblea los proyectos de reforma tributaria y laboral, y hasta el 1 de noviembre la proforma presupuestaria 2020. Igualmente se espera que el Parlamento remita a la Corte Constitucional el proyecto de enmienda para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Están pendientes de calificación en el Consejo de Administración Legislativa los pedidos de juicio político contra los ministros de Economía Richard Martínez y de Gobierno María Paula Romo y el ex ministro de Cultura Raúl Pérez Torres. En Terapia Política haremos un análisis en torno a esta primera etapa de César Litardo en la presidencia de la Asamblea Nacional, a partir de los criterios de 2 legisladores que llegaron cobijados bajo la misma orientación política, pero que en el camino se distanciaron tras la implosión interna en Alianza País. Franklin Samaniego, abogado, asambleísta por Pichincha, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Silvia Salgado, licenciada en Ciencias de la Educación, asambleísta por Imbabura, integrante de la Comisión de Educación.
Agradezco la presencia de nuestros invitados esta noche en Terapia Política, el asambleísta Franklin Samaniego. Buenas noches, bienvenido. Fabricio, muchísimas gracias, un saludo a la ciudadanía por la oportunidad de conversar y creo que el día de hoy podemos hacer una reflexión importante para el país. Igualmente a la doctora Silvia Salgado, bienvenida. Gracias por la invitación, un saludo también a Franklin y un saludo a la ciudadanía. Esta va a ser una gran oportunidad de sentirnos más cerca. Claro. A ver, empiezo con usted. Valoremos estos 100 días de César Litardo al frente de la Asamblea Nacional, 100 días matizado por una serie de elementos que los vamos a ir desmenuzando en el curso de esta charla, pero que tienen su génesis en este acuerdo político entre Alianza País, Creo, los independientes que viabilizaron su elección, la reconformación del CAL, la distribución de las comisiones legislativas. ¿Cómo evaluamos 100 días después ese trabajo? Bueno, el ingeniero César Litardo es el tercer presidente que va en este periodo de la Asamblea y al igual que los otros está marcado por una inestabilidad, diría yo, contagiada desde el Ejecutivo, toda vez que las incertidumbres que se producen en política económica especialmente, en un escenario político también de crisis, de la llamada reinstitucionalización, que así lo denomina el propio gobierno, ha contagiado a la Asamblea. Por lo tanto... ¿También hay una reinstitucionalización en la Asamblea o no? No esperemos valorar, sino desde el punto de vista de que estos 100 días el presidente de la Asamblea ha demostrado cuánta incidencia tiene esa, diría yo, esa incertidumbre en el Ejecutivo trasladada al Legislativo, cuando tenemos leyes sin definición en el ámbito económico, por ejemplo, que es un poco la espera que se vive en función de los anuncios dados por el Ejecutivo. ¿Usted votó por César Litardo el 14 de mayo? Sí, votamos por César Litardo como candidato a la presidencia. No votamos por el acuerdo programático con las bancadas. ¿Pero por qué votó por Litardo usted en su caso particular? Primero, porque César Litardo, en las condiciones que la Asamblea vive, polarizada, había dos opciones. La que obviamente es representada por el Partido Social Cristiano, que estaba apoyando a Suma, por ejemplo, que era a través de Guillermo Celi, a Suma, era una de las otras alternativas. Y en esas consideraciones se intentó contribuir de alguna manera a tener una opción que permita por lo menos continuar con la labor legislativa. Pero tras de eso, nosotros no participamos de lo que constituyó un acuerdo especialmente con Creo y con otras organizaciones o bloques que al interior ya definieron esta agenda parlamentaria. ¿Usted cree que se equivocó en votar? ¿Usted cree que se equivocó la Asamblea en elegir a César Litardo o no? ¿O todavía es muy temprano para evaluarlo? Mire, César Litardo o cualquier otra persona. No es la persona. No es la persona. Es en el escenario de una agenda política que tiene incidencia del Ejecutivo y que no ha logrado superar la Asamblea y que repercute en el Legislativo cuando tenemos leyes paralizadas o una agenda todavía perdida. La Asamblea tiene una agenda perdida porque está perdido precisamente el Ejecutivo. Correcto. En una ruta de un plan económico que no lo tiene y que definitivamente la Asamblea, ese fue el pedido a César Litardo, que logre tener una agenda independiente que vaya marcando, por ejemplo, la pauta de lo que significa la llamada crisis económica o el proceso de reinstitucionalización. Déjeme cerrar ahí. Quien nos consta no votó por César Litardo es la bancada de la Revolución Ciudadana, de la cual es parte Franklin Samaniego. 100 días después, ¿cómo evalúan ustedes ese trabajo del presidente Litardo y del resto de autoridades de la Asamblea Nacional que fueron reemplazadas el 14 de mayo? Bueno, muchísimas gracias. Creo que este tema es sumamente importante para el país. Y hoy 3 reflexiones que querría poner también en el debate. La primera, la desinstitucionalización, no solo de la Asamblea Nacional, la desinstitucionalización del Estado. Lo que señalaba Silvia en relación al tema económico, al tema social, al tema productivo, al tema laboral, se refleja no
no solo en lo que hoy representan las instituciones del Estado. 84% de la gente no cree en la Asamblea Nacional, menos del 15% de la gente cree en la Presidencia de la República, y así podemos seguir enunciando los datos de percepción de la ciudadanía. Pero hay un tema más allá. La gente y la ciudadanía está viendo lo que está sucediendo en el Estado, no solo desde la percepción, sino también sintiendo. Hoy tener ¿quién no tiene un familiar despedido? 150,000 empleados del sector público despedidos, una política económica que lo que hace es favorecer a quienes tienen intereses y quienes están enquistados en el poder. Nosotros hemos señalado que hay 4 poderes hegemónicos que vienen manejando el Estado: el poder político, que se refleja en la Asamblea Nacional desde la derecha, Alianza País, Creo, Suma, el BIN, que han hecho un espacio en el que orientan las decisiones que convienen a ciertos sectores. ¿Usted ubica Alianza País en la derecha? Yo creo que con lo que se ha planteado y como se está aprobando y como se está manejando, no hay otro camino, no hay para perderse. El único bloque de oposición que tiene este momento el gobierno nacional es el de la Revolución Ciudadana. Usted habla del poder político, ¿cuál es el otro? El segundo, el poder de comunicación. Los medios de comunicación tienen un cerco mediático y le llevan a la ciudadanía a conocer ciertos elementos y ciertas propuestas, como por ejemplo, dorando la píldora en relación a los temas de las concesiones. Hoy en la mañana y estos días hemos venido escuchando sobre los temas, hablaban de que una refinería iba a explotar, que ya no servía, que todo el trabajo se había realizado, y hoy ya hay personas que están interesadas y empresas que están interesados en esa refinería. La otra cuestión, el poder económico, que está enquistado en el poder, pero además que se reflejen los intereses en la Asamblea Nacional y en los otros órganos del Estado. Y por último, también creo que es importante señalar los poderes hegemónicos que están fuera también del país y que orientan. Ahí está el tema del Fondo Monetario Internacional y la carta y la hoja de ruta que le dejó al Estado sin que ni siquiera la Asamblea Nacional conozca, peor la ciudadanía. La Asamblea debía conocer el acuerdo stand-by con el Fondo. Bueno, no es stand-by, el acuerdo ahí que se firmó entre el gobierno y el Fondo Monetario. Hay una disposición constitucional que determina que todos los acuerdos y todos los compromisos que haga el Estado tienen que ser ratificados por la Asamblea Nacional. Ahí hay un debate constitucional. Sin embargo, yo creo que la percepción de la ciudadanía con una ley que supuestamente resuelve el problema, un problema económico para muchas personas, que es la eliminación del impuesto verde, que es la única que ha aprobado la Asamblea Nacional, más 2 reformas que creo que no han trascendido y no van a trascender. Tener 34 resoluciones tramitadas en la Asamblea Nacional, tener a la Asamblea Nacional enquistada en una problemática hasta de gobernabilidad. Se suponía y planteaban que César Litardo, y yo también concuerdo que no es la persona, sino este momento la institucionalidad del Estado y la institucionalidad de la Asamblea Nacional, no tener la posibilidad de tener gobernabilidad, tener 4 comisiones en conflicto, 2 comisiones que desde el mes de mayo no se pueden reunir. Eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Permíteme interrumpirle a Franklin. Le pregunto a Silvia Salgado, a propósito del elemento que cita Franklin Samanigo. Una ley en 100 días, la ley que deroga el impuesto verde, que originalmente fue presentada por 2 legisladores, Fabricio Villamar y Homero Castañer, y luego fue, digamos, respaldada, si cabe el término, con una reforma que envió el Ejecutivo y que de alguna manera blindó la posibilidad de una discusión constitucional sobre ese tema. Pero nos quedamos en eso, nos quedamos con 3 juicios políticos: uno terminó con censura y destitución, otro terminó con censura y uno no terminó con censura. 3 juicios políticos. ¿Ese es el balance? ¿Es un balance adecuado para 100 días, doctora Salgado? Esa es la agenda del acuerdo entre Alianza País y Creo. La ley que deroga el impuesto verde, ratificada, como usted indica, por el presidente de la República, Lenín Moreno, en donde está elimínese. Esa fue la ley, fue un artículo donde se elimínese. En esas consideraciones yo pienso que hay una coincidencia, un acuerdo que se cumplió a través de dar prioridad al tema de la ley de derogatoria del impuesto verde, y no porque no haya sido necesario debatirlo, pero obviamente lo que se traduce es en el cumplimiento de una prioridad consensuada entre el gobierno y representando a Alianza País y a Creo, trasladada a la Asamblea al acuerdo legislativo AP-Creo. Los juicios políticos, que no porque estos no se den, sino por
inclusive el escenario en el cual se dieron, dan cuenta de priorizar y de que quien está imponiendo una agenda legislativa, inclusive en la fiscalización, es, creo, cumplida por Alianza País. Si no, podemos ver, es fácil para la ciudadanía observar, por ejemplo, que cuando se juzga o se censura a la ministra de Salud, automáticamente para cualquier ciudadano se está juzgando la política de un gobierno, y son los propios integrantes de Alianza País en la comisión y en el propio pleno los que se autocensuran, autojuzgan, y obviamente a nombre de priorizar esta alianza con Creo. El caso, por ejemplo, de la necesidad de que la Asamblea conozca el acuerdo o la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, no, es una necesidad inclusive para la agenda legislativa. Mire, así no fuera o estuviera en discusión la legalidad o la pertinencia legal de que la Asamblea conozca, autorice, juzgue, pero el conocimiento del contenido de la carta de intención permitirá inclusive desarrollar una agenda. Esa agenda está oculta en la Asamblea Nacional y es propia Correcto. de la iniciativa del Ejecutivo, si esa... con estos sectores que tienen muy evidente este acuerdo político. Si esa agenda está oculta, Franklin Samaniego, si no se conocen los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo vamos a cerrar los últimos 4 meses del año, cuando se supone que está en ciernes la reforma tributaria, la reforma laboral y el envío de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año? Bueno, es una situación compleja para la Asamblea Nacional, pero no solo para la Asamblea, creo que para el país. El país está en una situación compleja, cumpliendo acuerdos que se los hacen o se los firman en el idioma inglés, ni siquiera traducidos al español y socializados y compartidos con la ciudadanía. Nosotros hemos podido tener acceso a ciertos elementos, ni siquiera es la integralidad, temas como la flexibilización laboral y entre otras cosas. Pero yo quería señalar que aparte de que esa agenda es oculta y esa agenda tiene un norte, el otro día le escuchaba a uno de los asambleístas de Creo que decía y sacaba un documento notariado por el candidato de Creo y decía, esto es lo que le habíamos propuesto y esto hemos acordado que se va a hacer. Ese no fue el plan que ganó las elecciones. El plan que ganó las elecciones es el que Lenín Moreno presentó a la ciudadanía y que no lo está cumpliendo. Pero hay un elemento con datos duros que quiero compartir con la ciudadanía. El tema de la pobreza, la percepción, el 91.88% de la gente dice que ha aumentado la pobreza en el país. El tema del desempleo, el 89.38% de la ciudadanía dice que ha aumentado el desempleo. El tema de la delincuencia, el 93-91% ha aumentado según la percepción de la ciudadanía. La corrupción. Este gobierno ha planteado la posibilidad de que el tema de la corrupción era el elemento central de lo que se iba a realizar desde el Ejecutivo y desde las funciones del Estado, pero también desde la Asamblea Nacional, y es un 83.28% de la ciudadanía que cree que la corrupción ha aumentado. Pero más allá de eso, en este momento estaba revisando la propuesta de agenda legislativa que la trabajaron los bloques en donde no estaba incluido el bloque de la Revolución Ciudadana. ¿No les invitaron ustedes a construir la agenda? Bueno, hay algunas cosas a las que nos invitan y otras cosas que... Presidente Litardo nos dijo que sí había invitado a la bancada de la Revolución Ciudadana en su momento. Bueno, si existe un acuerdo de la mayoría en donde tienen ya determinado una agenda establecida, ¿para qué nos vamos a sumar a ciertos temas en donde no se va a escuchar? Pero es que la pelea es peleando, pues ahí hay que decir, no estamos de acuerdo, proponemos esto. Este es el tema que nosotros hemos planteado. Por ejemplo, en el tema de fiscalización, juicio político a la ministra de Gobierno, juicio político al ministro de Trabajo. Hemos pedido que por temas sensibles, tanto de empleo, de trabajo, de seguridad, se convoque a autoridades, y ustedes pueden revisar las resoluciones que aprobaba el Pleno de la Asamblea Nacional, la última. El presidente de la República trata de monitos a niños menores de 5 años como emprendedores. Pedimos que venga los ministros, tanto del Trabajo como del MIES, para explicar sobre los temas, y da la casualidad que esta mayoría a la que se refería Silvia, lo que hace es no aprobar una resolución en ese sentido. Lo que tenemos que hacer, y para que podamos caminar, es esta
requerimientos de la ciudadanía, conectarla a la agenda de la Asamblea Nacional para darle soluciones a estos temas, no a las propuestas del Fondo Monetario Internacional, no a las propuestas de sectores interesados desde la derecha y desde los empresarios, para lo que hacer es seguir amalgamando recursos, sacándolos del país. Recordemos que hace tiempo se hablaba de una ley de fomento a la producción y además de incentivo al trabajo. Lo que se ha hecho, por el contrario, luego de las remisiones de impuestos e intereses que benefició a ciertos empresarios con miles de millones de dólares, ellos ofrecieron traducirlas en trabajo, en fuentes de trabajo, lo que no ha sucedido. Ya lo vamos a profundizar en el siguiente bloque, Franklin, si me permite, porque tengo que ir a una pausa. Cierro este primer bloque en esta charla con los asambleístas Silvia Salgado y Franklin Samaniego. Diana. La renovación de autoridades en la Asamblea Nacional hace 100 días provocó la obligatoria reestructuración de las comisiones legislativas, en varias de las cuales no se ha logrado regularizar su trabajo. Será materia de nuestro siguiente bloque de debate en Terapia Política. Volvemos tras la pausa. Ya volvemos con más de Terapia Política. Continuamos con más de Terapia Política. Las comisiones de derechos de los trabajadores y de gobiernos autónomos son las únicas que no han logrado sesionar en estos 100 días. En ambos casos, la mayoría de miembros de las mesas ha exigido la renuncia de sus presidentes y vicepresidentes, quienes se niegan a hacerlo. Hasta este momento, dichas comisiones ni siquiera cuentan con una agenda mínima de trabajo, pese a que son consideradas clave para el trámite de varias leyes. Un acuerdo político entre Alianza País, Creo y los independientes del BIN y el BADI posibilitó la elección de autoridades de la Asamblea Nacional el 14 de mayo y 2 días después la reestructuración de 13 comisiones legislativas. Pero ese acuerdo tuvo su primer tropiezo cuando en las comisiones de Educación, Derechos de los Trabajadores y Gobiernos Autónomos, sus integrantes no respetaron el compromiso previo para la designación de sus presidentes y vicepresidentes. Un mes después, el Pleno de la Asamblea eligió directamente Jimmy Candel y Yanine Cruz como presidente y vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Héctor Yepes y Vilma Andrade como presidente y vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralizados, y a las asambleístas María José Carrión y Karina Artiaga como presidente y vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social respectiva. Pero al menos en derechos de los trabajadores y gobiernos autónomos, las cosas no han cambiado. Sus integrantes piden la renuncia de María José Carrión y Karina Arteaga en el primer caso, y de Héctor Yepes y Vilma Andrade en el segundo, y se niegan a dar quórum a las sesiones. Ambas mesas cumplen 100 días sin trabajar. El presidente de la Asamblea insiste en el diálogo. Primero, agotar los canales de diálogo, que lo haremos en estos días, y si no, pues ya buscaremos un consenso entre ellos, y si no, también podremos dentro de la Asamblea, tal vez dentro del CALI o del Pleno, buscar qué acciones se pueden tomar, pero en definitiva hay que buscar una solución, y la solución tiene que ser que las comisiones trabajen lo antes posible. Pero no aclara cuál será la salida, si ese diálogo, como hasta hoy, es infructuoso. Tiene que resolverse de manera inmediata, indistintamente de cómo. Igualmente hay tropiezos en la Comisión de Relaciones Internacionales, cuyo presidente Fernando Flores ha sido denunciado por falsificación de firma. El Observatorio Legislativo, una organización no gubernamental que da seguimiento al trabajo de la Asamblea, estableció que durante estos 100 días el Parlamento priorizó la fiscalización sobre la legislación. Su director, Marcelo Espinel, advierte la posibilidad de que tras el receso legislativo pueda ocurrir una nueva ruptura interna en la bancada oficialista. Algo que ha marcado mucho el desempeño de Litardo ha sido precisamente la articulación de cómo se han dado las mayorías dentro de la Asamblea Nacional. La llegada de Litardo no se da con una
verdadera alianza, con una fuerte alianza, con una agenda legislativa clara, así como también las presidencias de las comisiones han terminado entorpeciendo el trabajo legislativo, de tal manera que Litardo ha logrado durante estos 3 meses de gestión apenas un proyecto de ley aprobado, pero esto también responde precisamente a que la Asamblea Nacional durante todo este periodo legislativo se ha enfocado en fiscalizar. Es claro que ha tenido varios tropiezos e incluso se configura de una manera atípica, considerando que se logra esta mayoría con el movimiento Creo, movimiento que en teoría es oposición al gobierno y que ha manifestado que es de su interés mantener esta posición. Entonces, habrá que analizar precisamente cómo después del receso legislativo se integra esta mayoría, cuando Alianza País y también el bloque correísta ha mencionado que disminuirán o aumentarán respectivamente el número de integrantes de sus bancadas. A ver, en la memoria, al menos en el corto plazo, no tengo una situación similar a la que está pasando hoy, particularmente con 2 comisiones: Derechos de los Trabajadores, que lidera María José Carrión, Gobiernos Autónomos Descentralizados, que lidera Héctor Yepes. El tema es que desde el 16 de mayo que se integraron estas comisiones no han logrado sesionar. Pero entiendo que no son los únicos problemas que hay a nivel de comisiones, doctora Salgado. Bueno, las comisiones son especializadas y tienen un ámbito de competencias que está determinado por la iniciativa legislativa y por la calificación de los proyectos a ser tramitados en cada uno de ellos. Existen proyectos, no podríamos decir lo contrario. Es más, yo creo que el número da cuenta de una iniciativa deliberada de poder presentar o de cumplir con el tema de presentar proyectos, pero no responde a una ruta clara de cuáles son las leyes que necesita el país, que necesita la gente para resolver sus problemas. Hay gente que presenta proyectos de ley solamente para aparentar que presenta la mayor cantidad de proyectos y que está trabajando. Puede ser que superen las 1000 leyes. Y según el Observatorio Legislativo, hay una gran cantidad de leyes que reforman un artículo o 2 artículos y para de contar. Esa no es una referencia, que existan muchos proyectos de ley de iniciativa legislativa. Lo que sí debería ser una referencia es, primero, cuáles son las leyes y sus prioridades que necesita el momento actual este país y la calidad de las leyes. 2 cosas que me parecen fundamentales. De acuerdo en eso, pero ¿cómo generamos el trámite si no hay comisiones? Si no trabajan las comisiones. Segundo, yo creo que las comisiones especializadas también tiene que haber voluntad política para implementar o para priorizar el tratamiento de esas leyes, porque pueden tener en su escritorio 4 o 5 leyes. ¿Quién escoge la prioridad? La agenda política de AP, y creo que se traslada a las comisiones. Pero así ha sido siempre, doctora. Bueno, pero por lo mismo. Entonces, eso trasluce cuál es la importancia de las leyes que se están tramitando en este momento. Por decir algo, estamos frente al tema que sucede en Brasil, ¿no? Y que son lo que se está quemando en el Amazonas. Sí, está quemando. Aquí está determinado dentro de la agenda legislativa una prioridad, que es tener por primera vez una ley que haga la gestión de riesgos. Esa ley está parada en una comisión, está presentada ya 2 años. ¿Cuál es en este momento la prioridad? A lo mejor presentar el informe para definitivamente acabar con UNASUR. Mire, hay entonces un trasfondo político. La Asamblea, Fabricio, aprobó por unanimidad desarrollar un conjunto de leyes que dan cuenta de cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y también, ¿no es cierto?, con una agenda en donde se prioriza derechos. ¿De esas leyes cuándo se han aprobado? Por ejemplo, de estas leyes que fue compromiso de la Asamblea desarrollar en las comisiones, que sea la hoja de ruta de las mismas del trabajo, en donde den cuenta, ¿no es cierto?, de una ley para aportar a reducir la pobreza, a reducir el hambre, a generar salud, calidad, bienestar,
cobertura de salud en el Ecuador, de desarrollar la educación para todos, de garantizar la igualdad de género, de garantizar agua limpia y saneamiento, de garantizar el desarrollo productivo, de garantizar el trabajo decente, de garantizar el crecimiento económico, de garantizar la industria, la innovación, la infraestructura, las 17 leyes que nos comprometimos. ¿Se ha aprobado, se ha tramitado alguna? De estas que deberían ser, están realmente sin prioridad alguna, ni una sola. Y obviamente están a la espera que el Ejecutivo venga. Déjeme cortarle ahí porque le pregunto a Franklin Samaniego, a ver, y lo que dice Silvia Salgado es absolutamente coherente y ocurre en la vida política. Quien tiene la mayoría impone la agenda, los bloques que tienen mayoría digamos, acuerdan o concuerdan una agenda parlamentaria. Eso ha pasado antes, pasó en las asambleas anteriores, pasó en los congresos, ha pasado siempre. El tema es, ¿cómo se construyen leyes? ¿Cómo se reforman leyes si las comisiones no funcionan? Bueno, el tema es complejo. En la Asamblea Nacional, ocurren varios problemas, entre ellos un conflicto que la ciudadanía conocía y hay que ponerlo también sobre la mesa en el debate. Las comisiones también son productos de acuerdos políticos. Desde luego. De acuerdos políticos con los sectores que Silvia ya ha señalado. Se reunieron, llegaron a un acuerdo en donde no participamos todos, participaron unos y hicieron un reparto, por decirlo de una manera. Así ha pasado siempre también. Pero, ¿qué es lo que pasa? El tema es que entre los que participaron en este acuerdo, lo que hicieron es no pensar en los objetivos del Estado. Ahí tuvieron varios objetivos. El primero, relegar a un sector, por odio, por lo que sea. Un sector quedó relegado de las comisiones cuando este sector le entregó una productividad. Yo fui parte de la Comisión de Justicia y sigo siendo parte de la Comisión de Justicia, fui su vicepresidente. Con Marcela Aguinaga tramitamos un sinnúmero de leyes que le dio una agenda legislativa en los temas de seguridad, etcétera. ¿Y ustedes en la reestructuración ustedes les relegaron? Bueno, este momento yo soy parte de la Comisión de Justicia, soy el único asambleísta de la Revolución Ciudadana que es parte de la Comisión de Justicia. Pero el resto de asambleístas les pusieron en otras comisiones y no tienen un papel protagónico. Pero ahí viene la pregunta inevitable, Franklin. Lo mismo pasó en el periodo 2013-2017, del otro lado, cuando ustedes eran mayoría y eran gobierno. Pero nosotros tenemos una hoja de ruta clara en relación a lo que nos junta a la ciudadanía. Pero pero también incurrieron en esta forma de relegar a las otras voces, a las voces de la oposición. Hay normas que se analizaron, hay normas que si van en beneficio de la ciudadanía se incluyeron. Sin embargo, de esto tú planteabas una cosa en un inicio. Hay periodos legislativos en donde las fuerzas van acomodándose, no de acuerdo a los intereses particulares de los sectores, sino de los intereses de la ciudadanía. Esa es la diferencia. Ahora, la otra cuestión, cuando tú llegas a una Asamblea Nacional en donde los acuerdos a los que se llegan no se cumplen, es una cosa complicada, que inmiscuye a toda la Asamblea Nacional, a todos los actores y va más allá de ¿Qué es lo que está pasando en las comisiones mencionadas? ¿Qué pasó? En las dos comisiones, los actores, los miembros de las comisiones se reunieron, nombraron unas directivas, unas personas a quienes iban a coordinar las comisiones. Posteriormente, en virtud de unas denuncias, llegó a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa y llevan al Pleno de la Asamblea Nacional para que el Pleno de la Asamblea Nacional imponga por la fuerza de los votos a la señora María José Carrión y a la persona que está presidiendo, a Héctor Yepes, la otra comisión. Regresan nuevamente, ¿y qué es lo que pasa? Porque no pasó por un consenso como determina la ley en las comisiones. Y además se dejó un precedente nefasto, porque ahora el Pleno de la Asamblea Nacional en cualquier momento podrá tomar la decisión que crea pertinente en relación a uno u otro interés y no a los intereses de la ciudadanía. Ok. ¿Cómo resolvemos ese tema de las comisiones, doctora Salgado, en estas dos comisiones? A ver, no se trata de encontrar la fórmula para resolver. Tiene que haber una fórmula, ¿no? Se trata de reconocer, Fabricio, de que en cada una de estas comisiones y tras de este acuerdo que yo insisto, está también una agenda muy clara. Por ejemplo, el defenderla, lo que significa reducir el tamaño del Estado. Eso implica que hay que hacer leyes para reducir el tamaño del Estado. Hay que hacer leyes, ¿no es cierto?, para eliminar impuestos. Obviamente, entonces se da una disputa entre estas propuestas y quienes defendemos un proyecto
o un programa de gobierno y por lo tanto un programa legislativo, porque también hubo programa legislativo, claro. Recordemos. Entonces lo que va a haber, ¿no es cierto?, es un problema cuando se trate de defender la flexibilización laboral anunciada. El tema es no que... es el tema de la comisión, sino pero es que sí termina siendo tema de la comisión. ¿Qué intereses están por detrás? Pero sí termina siendo tema de la comisión. Si no se reúnen, ¿cómo se construyen? Sí, pero terminará buscándose la forma de tener una mayoría que te garantice eso, que te garantice esa flexibilización o esas reformas laborales que interesa a un modelo y a una propuesta de gobierno trasladada a la Asamblea. Habrá, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener en la otra comisión, por ejemplo, una comisión de desarrollo económico o en la de tributario, las garantías para implementar el acuerdo de libre comercio. Entonces, ahí sí tenemos una mayoría y obviamente habrá que desplazar a los que no piensan igual. Lo propio, si es que la comisión de los trabajadores no logra constituirse por acuerdo, se conformará una comisión ocasional, pero se tratará ¿qué? Se tratará, ¿no es cierto?, la propuesta de reforma laboral respecto a lo que implica esta coyuntura o este acuerdo político que tiene. Entonces, mire, es más allá de quién está en las comisiones, de qué momentos estamos, porque obviamente había otros momentos en la asamblea anterior y hay otros momentos actualmente, pero ¿qué se debate? ¿Qué se disputa? ¿Qué queremos aprobar? Oye, y eso el pueblo ecuatoriano tiene que saber. Qué visión tan interesante lo que usted ha planteado. No se queda solamente en el hecho coyuntural, sino que va un poco más allá. Pero, a ver, Franklin, esta lógica de las comisiones ocasionales que fue instaurada en el inicio del actual periodo legislativo terminó rompiendo, a su vez, la lógica de las comisiones especializadas. ¿De qué sirve tener comisiones especializadas si van a constituir comisiones ocasionales con base en los intereses políticos? No tengo mayoría en tal comisión, constituyo una ocasional donde sí va a haber mayoría, la mayoría que yo quiero, que me conviene, que necesito. Bueno, ahí hay que retomar nuevamente el punto de inicio. Que es la agenda. Existe un acuerdo, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, existe un acuerdo. Yo ahí estaba revisando las propuestas del Fondo Monetario Internacional y parte del acuerdo, y ahí tenemos como 5 puntos: aumentar el desempleo, empleo inadecuado y habrá menos actividad económica, aumentar la pobreza, 4 años de reducción del Producto Interno Bruto per cápita, despidos del sector público, eliminación del día sábado, se había planteado ahí como día de descanso obligatorio, ampliar el periodo de prueba de 3 meses a 3 años, subir la edad de la jubilación. Esos son los temas esenciales que están relevantes. Ahora, nosotros, como fuerza progresista en la Asamblea Nacional, hemos planteado ya, y la gente sabe, que estos temas no son negociables, estos temas no los vamos a permitir ni siquiera tratar en la Asamblea Nacional. Sabemos que somos 32 votos, que es muy complejo, pero sin duda alguna estas lógicas que van más allá de la estructura de la Asamblea Nacional, más allá de estos problemas coyunturales de organización, de acuerdos o desacuerdos entre ciertos bloques, ahí el segundo elemento, lo que había yo planteado, existe una agenda que se está siguiendo y que no es la que ganó las elecciones. Nosotros, como bien decía Silvia, cuando escribimos nuestro plan de gobierno y además nuestro plan legislativo, ahí determinamos por ejes qué es lo que íbamos a hacer y priorizábamos el Código del Trabajo y priorizábamos el Código de Seguridad y priorizábamos el Código de la Salud, porque al inicio yo les había indicado cuáles son los planteamientos y los problemas que la ciudadanía tiene en la mente, y yo creo que esas cosas son las que tenemos que tratarlas. Ahora, yo estaba viendo en el eje de empleo y productivo de la agenda que se ha propuesto, que se ha consensuado, tratan ley de implementación para el desarrollo de la agricultura, ley de producción y comercialización de la palma, ley de emprendimientos y ley de activación económica de Manabí. ¿Dónde está el código de trabajo? Me imagino que el gobierno lo va a enviar, por eso no está en esa agenda. Pero es que esos son los temas, ese es el problema. Sí, pero faltan 4 meses, no sé qué vaya a pasar. Me queda 1 minuto para cerrar este bloque. Rápidamente, a ver, la postura de Franklin Samaniego me queda totalmente clara, de hecho él es parte de la Revolución Ciudadana. La suya no la tengo clara. ¿Usted sigue con Alianza País, sigue cercana a Alianza País o no? A ver, Fabricio, le voy a aclarar. A ver, mire, nosotros empezamos en un solo bloque y yo vengo desde luego, sí. Vengo de una alianza, yo no estoy de Alianza País. Claro, pero es Alianza País Partido Socialista, y así estaba la lista. obviamente participé en una alianza que hizo que seamos del mismo bloque.
compartamos la misma propuesta legislativa, porque también hay que escribir propuesta legislativa, hayamos apoyado, y eso es público, para que Lenín Moreno sea presidente y hayamos difundido un programa de gobierno a ser impulsado. Pero usted no se retiró del bloque, ¿o sí? Esa condición, ¿no es cierto?, hace de que podamos hablar o coincidir, obviamente en mi caso, como fuera de Alianza País, en persistir de que quien ganó las elecciones fue otra propuesta y por lo tanto, cuando se da este viraje, que lo hemos hecho público, que no compartimos, porque nosotros no apoyamos, por ejemplo, todo esto que hemos venido indicando, claro, ¿no? Entonces, en esas condiciones uno ya no es parte de, porque no comparte, porque dejó de ser la razón de su unidad o de su confluencia, de sus coincidencias. No es porque no quiero, me caen mal o porque dejé... ¿Pero usted se ha sumado a la Revolución Ciudadana o no? Mire, es que la Revolución Ciudadana es otra organización política. ¿Y usted no piensa sumarse a eso? A ver, aquí no se trata de sumarse, sino de pensar, hacer y actuar conforme principios que a uno le guían. Yo creo que del proceso de la Revolución Ciudadana, del cual fuimos parte, de una u otra manera, no éramos directamente, pero yo creo que hay que defenderlo. Los logros importantísimos, que no los que diga yo, los que el pueblo ecuatoriano en este momento está sintiendo como su fortaleza. Es la necesidad de defender la educación, la salud, la garantía, ¿no es cierto?, de defensa y de respeto de los derechos humanos, claro, un trabajo digno. Por lo tanto, o sea, mire, cuando se rompe lo que le une, lo que le hace coincidir, uno automáticamente tiene que decir, hasta aquí llegué. Correcto. Es mi posición, no sé si me quedó claro. Sí, correcto. Me queda claro que no está, digamos, no forma parte del bloque de Alianza País, pero tampoco se ha pasado al bloque de la Revolución Ciudadana. Pero defiendo los logros alcanzados de un proceso del cual participé. Me queda claro. Sigamos, vamos a cerrar este segundo bloque conversando con los legisladores Franklin Samaniego y Silvia Salgado aquí en Terapia Política. Diana. Desde hace un año, 24 asambleístas han sido denunciados por supuestamente cobrar diezmos a los empleados de sus despachos. Sobre este tema, ¿qué ha ocurrido durante estos 100 días? Lo revisaremos después de nuestra siguiente pausa en Terapia Política. No se desconecte de la señal de Canela TV. Ya volvemos con más de Terapia Política. Continuamos con más de Terapia Política. Durante los 100 días de la presidencia de César Litardo, la legisladora de Alianza País por la provincia de El Oro, Rosa Orellana, fue denunciada por un ex asesor, quien la acusa de exigirle la entrega de la mayor parte de su salario a cambio de mantener su plaza de trabajo. Igualmente, la legisladora manabita Karina Arteaga, también de Alianza País, enfrenta una segunda denuncia de otra ex asesora de su oficina, quien le formuló una acusación similar. Estos casos se suman a más de una veintena de denuncias que reposan en la Fiscalía del Estado y cuya investigación no registra avances. Hace un año estallaba en la Asamblea Nacional el escándalo de los diezmos, dinero que supuestamente exigían ciertos asambleístas a los empleados de sus despachos a cambio de una plaza de trabajo y que regularmente descontaban de sus sueldos. 12 meses después, en la Fiscalía, reposan denuncias contra 24 asambleístas, de las cuales apenas una ha registrado avances, la de la ex asambleísta Norma Vallejo, destituida por el Parlamento y llamada a juicio por la Corte Nacional de Justicia por el delito de concusión. Del resto de los casos, poco o nada se sabe. Sin embargo, en las últimas semanas aparecieron dos nuevas denuncias contra la asambleísta manabita Karina Arteaga, quien ya enfrentó una primera denuncia de su ex asesora Andrea Utreras y que ahora también ha sido señalada por Verónica Pinargote, quien trabajó en su despacho por 3 meses.
y que asegura le obligaban a entregar la mayor parte de su salario. Al momento del mes de agosto, de ya cobrar mi sueldo, ¿El primer sueldo? mi primer sueldo, me dice que tengo que pagar una cantidad de $2.861 a la cuenta del esposo para la letra del carro. ¿Y cuánto le quedaba a usted? $400. Verónica Pinargote presentó la denuncia en la Fiscalía y también dirigió una comunicación al presidente de la Asamblea Nacional. ¿Usted tiene constancia de que hizo las transferencias o los depósitos? Los depósitos, sí. ¿En la cuenta del esposo de la asambleísta? Sí. Y eso fue presentado tanto en Fiscalía como en la Asamblea. La otra denuncia fue presentada contra la asambleísta orense Rosa Orellana por la misma causa. En ambos casos, sin embargo, ningún legislador ha solicitado la investigación interna del Parlamento. Entro al tercer bloque de terapia política. Franklin Samaniego, ¿cómo ha minado la imagen de la legislatura los escándalos de los diezmos? Bueno, es un tema complejo, pero además ahí hay que analizar también desde varias ópticas. La primera, que se investigan los temas que quieren investigarse. Los otros temas son enviados a la Fiscalía, en donde están durmiendo el sueño eterno. Asambleístas con 2, con 3 denuncias sobre temas que la Asamblea Nacional no los ha asumido dentro de las competencias que tiene. Ya hay dos asambleístas sancionadas que fueron separadas de la Asamblea Nacional. Sin embargo, cuando yo hice la última intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional y analizábamos el contexto en relación a autorizaciones y a procesos de fiscalización, les decía, hay más de 20 procesos en la Fiscalía de Investigación, y preguntaba a los asambleístas que aparecen como adalides de la transparencia, les decía por qué no se ha procedido con los procesos de fiscalización también a la Fiscalía General del Estado. Y el tema es que parece que unos temas llegan a la Fiscalía General del Estado y en la semana tenemos presos, tenemos incautados, tenemos procesos desarrollados. A ver, pero ¿cómo, y hay meses que van desarrollándose procesos que no se ha hecho ninguna investigación. Ahí está el caso INA Papers, que va algunos meses y parece que tiene un tránsito lento. A diferencia de sobornos 2012-2016. A diferencia de muchos de los casos. Y todavía tampoco se analiza Lucas Majano, que es el otro caso. Así es. Oiga, pero yo le pregunto una cosa. A ver, para el caso de Norma Vallejo, que fue destituida justamente por un escándalo asociado al tema de los diezmos, no fue la causal de destitución porque no estaba en la ley orgánica de la función legislativa, hubo otra, pero la destituyeron por eso. Hubo una denuncia presentada por el asambleísta Fabricio Villamar. Para el caso de Sofía Espín, el asambleísta Esteban Bernal presentó en ese momento legislador, luego renunció, presentó una denuncia contra Sofía Espín. Para el caso de Ana Galarza, el asambleísta coidiero suyo, Ronnie Aliaga, presentó una denuncia. El tema es, si los legisladores no presentan denuncias por el caso de diezmos, no se puede actuar de oficio, la Asamblea no puede actuar de oficio. ¿Por qué no lideran ustedes una investigación sobre eso? Bueno, nosotros hemos estado trabajando, ahí está Ronnie. Pero denuncien, ese es un caso. Ahí está Ronnie en un caso muy complejo que se llevó a su final. ¿Y el resto? Pero al final, nosotros somos los que tenemos que asumir también esa responsabilidad. Es una responsabilidad compartida de todos los asambleístas. Aquí en ocasiones se habla de que para unos casos se implementa unos temas y para otros no. El tema es que cuando la Revolución Ciudadana presenta procesos de fiscalización, ¿qué es lo que les pasa? Ahí nomás al archivo. Pero sí funcionó con Ana Galarza, pues, por ejemplo. fue un tema que también se llegó a consensuar con otros bloques. Pero háganlo con el resto también, pues. El problema pasa porque nosotros tenemos 32 votos y nosotros garantizamos siempre nuestros 32 votos. Y el resto... Podrían ser, ya le está coqueteando, ¿ah? Ya le está coqueteando. ¿Usted cómo ve el escándalo de los diezmos? Doctora Silvia Salgado. A ver, de los resultados que ha visto la ciudadanía, porque siempre me remití a eso. Mire, se empezó con el tema de la señora de Alianza País. Norma Vallejo. Ya, no quisiera ni siquiera decir los nombres. De Alianza País. Se empezó, luego se recorrió la autodepuración por el tema de la Revolución Ciudadana, ¿cierto? Fue para ese bloque. Y luego fue a Ana Galarza. Al parecer, o sea, esa es la lectura de la gente que yo comparto, por eso le expreso, ¿no? Como que hubo un punto en donde se sació un poco ese interés de la autodepuración
a efectos, ¿no es cierto?, si yo censuro, yo también me cobro por este lado y se llegó a eso. Lavado de imagen. El resto de casos que sí hay, ¿no?, ya no lo asumen y están en la Fiscalía. Están en la Fiscalía. Y obviamente, como usted indica, en la Asamblea Nacional existe un trámite que tiene que ser asumido mediante la presentación de una denuncia, adjuntando una prueba y responsabilizándose de ir construyendo un escenario que permita inclusive contar con los votos para que no sean procesos fallidos. Mire, en esas circunstancias sí cuentan los votos, porque recuerde usted, la Asamblea Nacional aprobó que sean con 91 votos, mayoría calificada, a semana seguida, porque se trataba de un miembro de otro bloque, se bajó a 70 votos. La moción de Fernando Flores, que luego recularon y bajaron a 70. Créame que, sinceramente, este tema de los diezmos ha sido también utilizado como parte de la llamada autodepuración, pero también como el concertaje. Yo te acuso, yo también te acuso, yo no te acuso, y yo también omito. Pero viene a ser una suerte de chantaje, ¿no? Eso es lo grave. Eso es lo grave, como que usted lo no plantea, cumple es un chantaje. ese objetivo, porque es notorio de las denuncias, de los hechos que ya son públicos. En la Fiscalía, peor aún, en la Fiscalía no se trata de una prioridad en este sentido y por lo tanto también están quedados. En definitiva, hay no solamente los casos a investigarse por el tema de los diezmos, hay muchos otros casos, Fabricio, como sucedió el caso de la muerte del general Gabela, como sucedió la investigación del caso de INA Papers, como viene sucediendo el caso de la investigación de los sobornos, ¿no?, o llamado arroz verde, ¿no?, y el caso Majano. O sea, realmente la Asamblea está quedando en un círculo en donde su investigación, primero, es selectiva, y segundo, ¿no es cierto?, queda realmente sin valor alguno, porque es desde la justicia la que muchas veces avanza los casos. Y otra cosa más, la Asamblea ha quedado únicamente inclusive para restringir esas investigaciones, y se dice, resolución del Pleno, investíguese el caso de tal investigación periodística de tal cosa, investíguese lo que dice el periodista, investíguese, no, es más, delimita, o sea, muy intencionalmente lo que te tiene que investigar. Para que no vayan más allá. Para que no se vaya más allá. Entonces, mire, sus resultados, sus informes, ya no te produce ningún aporte, ni la ciudadanía, entiendo yo, valora una acción de fiscalización ni de autodepuración. Lo que ha quedado es, más bien ha contribuido para mermar la credibilidad, la imagen, el respeto a una asamblea, porque ahora ya no se refieren al nombre de quién es que cometió tal o cual ilícito. Es de imagen institucional, de acuerdo. Es cierto, una asamblea que vive en los diezmos, una asamblea que se tapa los problemas, una asamblea, ¿no es cierto?, que funciona con odios y venganza, una asamblea en donde la Constitución y los votos, o sea, se utilizan de acuerdo al caso y al interés que tiene, en este caso, un acuerdo político. Entre AP, creo, muchas veces comparte también el Partido Social Cristiano, y caso importante es la presencia de los bloques llamados independientes. El bien y el mal. Me quedan 2 minutos, 1 minuto para cada uno. ¿Cómo cerramos el año, los últimos 4 meses en la Asamblea Nacional? En 1 minuto, muy sucinto, por favor. Bueno, yo querría señalar que efectivamente hay temas que nos interesan, y a muchos, por lo menos desde el bloque de la Revolución Ciudadana, vamos a seguir trabajando para evitar la problemática y responderle a la ciudadanía. ¿Van ustedes a participar en las sesiones? ¿Van a dar quórum? ¿Van a participar en las votaciones o no? En los temas que la ciudadanía tienen intereses generales, como el tema de análisis de
del tema del desempleo, del tema económico, del tema social, de seguridad, siempre estaremos aportando. Pero hay alguna cosa, yo quiero referirme a lo que decía Silvia. Efectivamente, la Asamblea ha llegado a este punto de desinstitucionalización, como decía en un inicio, que yo había señalado alguna vez. Si no le podemos responder a la ciudadanía, si no tenemos la capacidad de hacerlo, creo que tenemos que tener la valentía para dar un paso al costado e irnos todos para que la ciudadanía tome las decisiones que corresponden a los procesos pertinentes. Nos han hablado de Asamblea Constituyente. Vamos a la Asamblea Constituyente. Vamos a la Asamblea Constituyente para, ojalá en ese proceso, con la voluntad del pueblo ecuatoriano, resolver los problemas que le ha llevado a esta desinstitucionalización y a este problema de crisis inducido por este gobierno al Estado ecuatoriano. Correcto. En el último minuto, en la última intervención con Silvia Salgado, hay una previsión de que en estos meses, tras el receso legislativo, probablemente va a haber una nueva implosión en la Asamblea Nacional, que se volverá a partir del bloque de Alianza País. Me queda claro que usted, como socialista, ya no forma parte de ese acuerdo, pero ¿podría darse el caso de una nueva implosión interna en la Asamblea? En un minuto, por favor, y con eso cierro. Bueno, yo creo que la implosión desde adentro puede salir hacia afuera, pero más de afuera va a haber hacia adentro. Y eso implica, ¿no es cierto?, reconocer que... ¿A qué nos referimos de afuera hacia adentro? Me refiero, por ejemplo, a la posible ya llegada de leyes que la Asamblea tenga que tomar reforma tributaria, reforma laboral, reforma presupuestaria. Segundo, reforma presupuestaria en donde las comisiones y los propios asambleístas tenemos que tomar posición en defensa de la gente. ¿Dónde va a estar financiado la educación gratuita, de calidad, de educación pública hasta el tercer nivel, las becas, las universidades? ¿Dónde va a estar financiado la salud? No solamente la aprobación del COS, que lo miro con gran riesgo, ¿no?, después de lo que ha sucedido en las últimas semanas, ¿no?, una aprobación de un código de la salud en donde las enfermedades catastróficas, los medicamentos estén financiados, haya médicos, haya especialistas, haya para el pago inclusive de quienes hacen las prácticas en los hospitales. ¿Dónde va a estar financiado las salas especializadas para investigar la violencia, la inseguridad en las cárceles, en los barrios? Esa implosión es la que está presente y cualquier momento estalla, está presente y puede estallar adentro de la Asamblea o puede estallar también desde afuera, y eso es grave. Por eso necesitamos tener una capacidad de conectarnos con la gente y poder encontrar esa agenda perdida que, si insistimos en esa búsqueda, a lo mejor no lo encontremos hasta diciembre, pero puede haber otras alternativas, ¿no? Ojalá que las cosas cambien y que prioricen, mensaje para ustedes como legisladores, respetuosamente, prioricen lo importante por encima de lo urgente, que es lo que realmente se requiere. Gracias, doctora Silvia Salgado. Gracias a Franklin Samaniego. Nuestros invitados, Silvia Salgado y Franklin Samaniego, aquí en Terapia Política, haciendo una valoración de este momento político que vive el Parlamento y los primeros 100 días del ingeniero César Litardo como titular de la función legislativa. Diana. Este espacio de análisis y debate es transmitido simultáneamente a través de Facebook Live por la fanpage de Canela TV. Igualmente, si se perdió alguna parte de esta emisión, la puede revisar en Facebook o en la cuenta YouTube de nuestro canal. Como siempre, les recordamos también nuestra cuenta Twitter, @terapiap_canela. Ya volvemos con más de Terapia Política. Continuamos con más de Terapia Política. El receso legislativo finalizará el próximo 30 de agosto y desde el lunes 2 de septiembre la Asamblea volverá a trabajar. Hasta el cierre de esta emisión de Terapia Política no se conoce cuáles serán los temas que priorizará el Parlamento cuando retome su trabajo. Por lo pronto está pendiente la continuación del segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y la votación del proyecto de Código de Salud.
Sobre el Código de la Salud hubo 2 convocatorias fallidas. Finalmente se cancelaron esas convocatorias porque no había consenso para aprobar el Código Orgánico de la Salud. ¿Será que después del receso habrá esos entendimientos? Y por otra parte, ¿con qué salida política y jurídica se solucionarán los problemas en las comisiones de derechos de los trabajadores y de gobiernos autónomos? Son interrogantes que quedan flotando en el ambiente político y legislativo. Diana, muchas gracias. Fabricio, amigos, muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Descansen. Buenas noches. Canela TV presentó Terapia Política. Un espacio para debatir los temas de interés nacional en un contrapunto de ideas, propuestas y conclusiones. Fabricio Vela pone a los protagonistas de la noticia bajo Terapia Política.